Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Seguimos con esta crisis del coronavirus y conforme van avanzando los días, la verdad es que las cifras van en aumento. Por ejemplo, hemos amanecido en el día de hoy en España con una cifra de contagiados que llega casi a los 25.000, a las 25.000 personas, con más de 1.300 fallecidos y eso sí, un dato que da pie al optimismo, a la esperanza. Más de 2.000 recuperados ya de coronavirus. Unas cifras que van variando, ¿no? En función también de la comunidad autónoma dentro de España. Por ejemplo, especialmente negativo o impresionante, ¿no? El dato de lugares como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. Para hablar sobre el coronavirus, evidentemente no llegamos ni por asomo a las cifras de Italia, que está ya por 47.000 contagiados. Para hablar sobre todo esto, estamos hoy con la especialista en microbiología del Hospital de Fátima, Mar Casal. Mar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? Teniendo en cuenta estas cifras, ¿qué valoración haces de ella? Por un lado, la realidad es que siguen aumentando exponencialmente el número de contagiados desde que se decretó el estado de alarma y el confinamiento. Bueno, pues mira, la verdad que sí, que se ha visto que en el reto, aquí en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según los datos que nos transmite Sanidad, parece que van aumentando los casos, no tanto como hasta el día de hoy se esperaba. Se está viendo que la población parece que va siguiendo las medidas de prevención que se le ha recomendado. Y bueno, se van viendo poquitos casos, pero bueno, a día de hoy tenemos que esperar también un poquito. Estamos dentro de ese periodo de incubación y hay que esperar a ver cómo va la cosa, pero de momento vamos tranquilos, no vamos tan exponencialmente como ha pasado en Madrid, en Barcelona o en otras comunidades autónomas. De momento Es nosotros vamos cierto, despacio. es cierto que Andalucía es una de las comunidades con mejor índice, ¿no? Con menor número de contagiados en este sentido. Algo positivo, porque hemos hablado de lo negativo, del aumento, y te quiero preguntar a qué se debe, ¿no? Esto de que ahora que se cumplen las medidas adoptadas por el gobierno y que la gente evita lugares evidentemente no se puede concentrar en la calle, la gente está en sus casas. ¿Por qué sigue aumentando la cifra? Bueno, en principio sigue aumentando, aunque la gente esté confinada en su casa y la gente no debe de salir. Es verdad que el periodo de transmisión, el periodo de incubación son unos 15 días, con lo cual si esto lo hemos contagiado anteriormente, aunque estemos en casa, es normal que en estos días podamos empezar a sentirnos mal. También hay que decir que, como ya sabemos todos, es un virus que se transmite muy rápido, es un virus que la manera de transmisión que tiene es muy amplia y se nos ha dicho que estemos en casa y, hombre, aunque lo estamos cumpliendo, realmente hay mucha gente que sigue saliendo a la calle. Es verdad Mm. que se nos ha permitido salir, por ejemplo, a la calle, a ir al supermercado, si tenemos que ir a hacer cualquier cosa puntual, pero el salir al supermercado no quiere decir que vayamos todos los días, pues hoy voy a comprar el pan, mañana voy a comprar la leche y tengamos una excusa para salir a la calle, sino que hemos de salir lo menos posible y hacer la compra en ese día y después mantenernos el resto de tiempo en casa. Al igual que la gente que sale a sacar el perro, pues yo salgo a sacar el perro, a darle una vuelta, no es para quedar con el vecino o con el primo, para así vernos un rato. Al final eso, bueno, no nos va a servir de mucho si tenemos que hacer esta contención y hacemos este tipo de cosas que eso sí lo estamos viendo. Países como China, donde empezó todo esto, toda esta crisis, vemos como día a día van volviendo poco a poco a la normalidad. Ese horizonte aquí es muy lejano todavía. Como dicen las autoridades, lo peor todavía está por llegar. Bueno, yo eso ahí es muy a decir a estas alturas. Si eso va a ser así o no, sería aventurarme mucho. Va a depender mucho también, depende de las zonas de España donde nos encontremos. No va a ser la misma situación que tiene, por ejemplo, actualmente Madrid ahora como la que tenemos los andaluces. Nosotros vamos un poco detrás y aunque las medidas de contención se han ido tomando, estamos también muy concienciados, con lo cual esperemos que el pico no vaya a ser ese igual que ha ocurrido en otras comunidades y bueno, el horizonte esté más cercano de lo que pensemos. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en estos últimos días no se ha hablado mucho sobre bueno, dirigentes del fútbol español, sobre todo, ¿no? Las competiciones evidentemente están absolutamente paralizadas, obviamente, ¿no? Son las mismas normas que a cualquier ciudadano.
Pero sí que se ha hablado sobre posibles fechas para terminar las competiciones. Se habla incluso de, bueno, posponer, ¿no?, el final de liga, que incluso llega al mes de julio. La Champions a nivel continental, a nivel europeo también. ¿Cuándo se estima que aproximadamente, ¿no?, que podamos volver un poco así a la normalidad en ese sentido? De verdad, porque hay mucha gente que es muy pesimista en el sentido de que si estamos como estamos a día de hoy, ven lejano todavía la posibilidad de volver por ejemplo, a iniciar los entrenamientos de cualquier equipo. El Sevilla, por ejemplo, ha anunciado hoy que sigue prolongando el tiempo sin actividad deportiva. Hombre, a día de hoy, en la situación que tenemos, no podríamos decir cuándo se podrían empezar con este tipo de actividades. Como sabemos y como ya ha dicho Sanidams y la OMS, en principio es un virus que como mínimo de 2 a 4 meses lo vamos a tener por aquí hasta que se controle. Entonces, hombre, no es lo mismo que se dé por hecho, que se levante un poquito la veda, entra el decreto de alarma, que poco a poco se pueda ir saliendo a la calle cada vez más. De aquí a eso yo creo que todavía queda un tiempo y otra cosa es ya el tema de las aglomeraciones. O sea, que yo creo que eso irá poquito a poco, pero que a día de hoy es muy difícil predecir cuándo podremos empezar con todo ese tipo de eventos que conlleven aglomeraciones de personas. Eso a día de hoy todavía no es viable. Bueno, la gente está en sus casas. Es importante seguir a rajatabla esa orden, ¿no?, ya de quedarse en casa también por responsabilidad, ¿no?, y sentido del deber, pero no solo basta con eso. También es importante y se recomienda llevar a cabo unas medidas de prevención. Entre ellas, se ha hablado mucho de lavarse las manos con jabón, ¿no?, que suena algo muy coloquial y muy cotidiano, pero que es muy importante para evitar contagios. Por supuesto, es súper importante, es la medida principal, ya se ha hablado en muchos medios, yo creo que a día de hoy todos lo conocemos, la medida fundamental es hacerse un buen lavado de manos, que además el mejor es con agua y con jabón, no hace falta utilizar geles antisépticos y a día de hoy que estamos todos confinados en casa, es una cosa que pueden hacer desde los más chicos hasta los más mayores, es un método sencillo y yo animo a todo el mundo a que nos lavemos continuamente las manos. Hay que intentar, aunque estemos en casa, siempre quieras que no, cuando cogemos un objeto, estamos en la cocina, con los juguetes, evitar tocarnos lo que son la nariz, los ojos, porque siempre alguna cosilla vamos a tocar. Y siempre que en casa, seguro que va a pillar alguno que otro que empiece con tos o con estornudo, a la hora de estornudar, aunque estemos en familia, estemos con los hermanos, con los padres, nunca toserle al que tenemos encima, sino intentar taparnos la nariz y la boca con lo que sería la parte del antebrazo, con el coso flexionado, porque si somos pacientes portadores, pues a la hora de estornudar y que esas gotitas caigan en la mano, si luego vamos tocando otra serie de objetos, eso lo podemos transmitir. Y evidentemente, hombre, sí podemos intentar mantener esa medida de seguridad del metro y medio, sobre todo aquellas personas que sabemos que están contaminadas, que están pasando una cuarentena leve, pero están en casa, evidentemente el aislamiento y todas las medidas que se han pedido, pues por favor, eso sí debemos de cumplirlo. Sin duda, y hay que concienciarse bien sobre ello, porque, por ejemplo, en los últimos días, y vamos terminando ya con esto, hemos visto imágenes en ciudades, por ejemplo, Madrid, hoy también en Valencia, de atascos y de un tráfico de coches tremendo a la salida de las ciudades, incluso para viajar a una segunda residencia, a otro lugar. Imágenes que un poco, pues bueno, nos preocupan, ¿no? Yo te quiero preguntar por la importancia de cumplir a rajatabla con este confinamiento, ¿no? Y en qué medida esa irresponsabilidad de las aglomeraciones en la calle, no hablo ya solo de tráfico de coches, también, por ejemplo, en los supermercados, cuando vemos a grupos de gente, incluso pasear por la calle, ¿en qué medida esto lo retrasa absolutamente todo, retrasa la recuperación? Hombre, claro, eso es súper importante, como hablábamos antes, esa irresponsabilidad, pues lo comento, vamos al supermercado, al final quieras que no, es una cola, aunque sea de 20, de 30 personas, uno detrás de otro, volvemos, tocamos material, no damos margen también a la gente de los supermercados, tenemos que pensar también la gente que trabaja allí, a reponer, a descansar, a recuperarse, si salimos de casa, al desplazarnos a otro lugar de residencia, aquel que tenga posibilidad de estar contagiado, tú te cambias a otro sitio, con lo cual ya vas al supermercado,
te acercas a la carnicería, te acercas a cualquier sitio. Todo eso es súper importante porque al final es movimiento de personas y trasiego de personas de un sitio para otro. Si todos nos quedamos en casa e intentamos salir solamente una vez, por poner un ejemplo, una vez a la semana a comprar lo que nos haga falta, evitamos todo eso. Por supuesto que eso va a influir. Debemos ser responsables e intentar quedarnos en casa el máximo tiempo posible. Bueno, esperemos que todo el mundo se conciencie bien de todo esto y de verdad asuma la responsabilidad que corresponda para salir cuanto antes de esta situación. Marc Casal, especialista en microbiología del Hospital de Fátima. Muchas gracias por este ratito. Que vaya bien. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.